Hoy un saludo a las personas que están en las redes sociales, Dios los bendiga. Hoy estamos celebrando el pueblo cristiano alrededor de la tierra el domingo de resurrección. Hoy es un día especial, es un día común y corriente. Hoy el Señor se levantó hace 2000 años en victoria. Y nosotros siempre decimos que Dios es bueno. ¿Quién puede pensar que Dios no es bueno? Nadie, ¿cierto? Decimos Dios es bueno. Y más cuando estamos en angustia, en necesidad, en enfermedad, corremos a Él, ¿cierto? Y decimos, Padre bueno, Señor, tú que tú eres bueno. Y le recordamos a Él de que Él es bueno, aunque Él ya sabe que es bueno por su naturaleza. Pero nosotros se lo queremos recordar a Dios. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentado a analizar el costo, el precio que Él le tocó pagar por todos y cada uno de nosotros? Pocas veces, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia, estoy hablando de hace 55 años, la Semana Santa era terrorífica. Porque uno de niño no podíamos correr, no podíamos hablar duro, no podíamos reír, porque eso era pellizco seguro. Nos levantábamos, desayunábamos y sentados todo el santo día. Escuche las 7 palabras, todo el día. Le estoy hablando de hace 55 años. No había comercio, no había nada, no habían playas. Hoy en día la Semana Santa es una locura. No había música del mundo. Todas las estaciones eran la música barroca y las 7 palabras. Y entonces, comida sí había y récele a un garrote, porque eso nos ponían. Y récele a un palo, porque estábamos en las tinieblas. Pero nunca nos sentamos a leer la palabra ni a discernir lo que decía la palabra. Era un día en la semana, o era una semana al año, donde todo el mundo tenía que esforzarse a ser santo, pero que terminada esa semana la vida continuaba lo mismo. Seguían los hombres tomando, las mujeres seguían en chismes, los muchachos seguían haciendo desobedientes. O sea, era una semana donde todo el mundo se ajustaba, pero terminaba el domingo, el lunes ya volvía la vida a ser lo mismo. Y eso no es. La vida es que nosotros tengamos en cuenta y presente en cada momento, en cada actuar de nuestra vida, el precio y el costo que a Jesús de Nazaret le tocó pagar en la cruz del Calvario. Un costo muy alto, nosotros no lo vemos. No, eso fue hace 2000 años. Pero fue, y vamos a explicarlo, a entender lo que el Espíritu Santo de Dios me ayude en esta mañana para que podamos entender lo que fue el sacrificio de nuestro Redentor. ¿Dónde estábamos nosotros y a dónde nos sacó? Amén. Yo quiero que en esta mañana me acompañen, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 30. Esta narración se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Los 4 apóstoles. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 17 al 30. Eso está entre el Génesis y el Apocalipsis, fácil. El que lo vaya encontrando, por favor, colóquese sobre sus pies, en reverencia a la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 17 al 30. Y leemos en esta mañana la palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice así: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados, estando junto a la cruz, estando junto a la cruz de Jesús, su madre y
la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a sus discípulos, a quien él amaba, a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo a su discípulo, he ahí a tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para, perdón, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tu palabra en esta mañana, Señor, descienda de los cielos como el agua y la nieve, Señor. Y riegue, Señor, la tierra de nuestro corazón y la haga germinar al 30, al 60 y al 100 por uno. Y que esta palabra dé fruto, Señor, fruto de vida eterna, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Bien interesante lo que pasó, ¿cierto? Para empezar, el Señor estando en la cruz, en ese momento de agonía, Él dijo 7 palabras bien interesantes que muchas veces no las analizamos. Él lanzó una palabra de perdón, estando ahí. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaba hablando de todos nosotros. No solamente los que estaban ahí presentes. No estaba hablando para los que lo golpearon, no estaba hablando para los que lo habían crucificado, sino estaba hablando para la humanidad entera. Padre, perdónalos. Bueno, ¿verdad? En medio de ese dolor estaba todavía gimiendo, su corazón estaba latiendo y doliéndole por nuestro futuro, porque él sí sabía para dónde nosotros estábamos. Él sí sabía el peso del pecado que nos estaba liberando. También dio una palabra de salvación al preso que estaba junto a sí. Le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no solamente se lo dijo a él, también nos lo dijo a todos. Esa es la promesa que tenemos tú y yo, que al momento de partir, si estás caminando en Cristo, si te has ajustado, si has vivido la palabra, te vas a encontrar con Él en el paraíso. Lo primero que vas a ver cuando tus ojos se abran es que Él te va a decir, bienvenida mi buena sierva, bienvenido mi buen siervo, por cuanto fuiste fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Entra al descanso de tu Señor. ¿Quién quiere escuchar esa palabra? Todos. Yo creo que aquí no hay ninguno va a decir, no, yo no. Todos anhelamos que lo primero que escuchen nuestros ojos, nuestros oídos, al despertar sea esa palabra, que nuestros ojos lo primero que vean es el rostro del Señor, conocerlo cara a cara. También dio una palabra de amor y se la dijo a su mamá. Le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Le estaba hablando de todas las madres. No está hablando solamente a su mamá, le está hablando a todas las mujeres de la humanidad. También de sus labios y de su alma salió una palabra de angustia. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, cuando todo el peso de la humanidad cayó sobre Jesús, el Padre se tuvo que retirar. Y el Señor Jesús sintió que quedó solo, abandonado. Por eso cuando tú estés solo, implora, Señor, no me abandones. Señor, acompáñame. Porque no es bueno estar solo. Pida la presencia de Dios. También dijo una palabra de sufrimiento. También dijo, tengo sed. En su agonía como hombre tuvo necesidad. Dijo, tengo sed. No está comprobado, la Biblia no lo relata, pero históricamente los baños romanos eran baños públicos, donde se sentaban 10 a un lado y 10 al otro y se sentaban. Eso era más como una cita social, ir al baño en Roma, porque eran baños públicos. No habían paredes, no habían divisiones. Simplemente había una poceta de agua y había un balde con vinagre donde los que iban a hacer sus necesidades
encontraban una esponja, la cual la humedecían. La esponja estaba colocada en un palo, en un palo, aquí estaba la esponja, y ellos cogían su esponja, la humedecían con agua y vinagre y se limpiaban. Y volvían y la dejaban ahí. Esa era la forma de higiene con los cuales el pueblo romano se aseaba en esa época. Eso era lo más moderno. Eso es como decir hoy en día el papel higiénico. O los baños que hay en el Japón, que uno se sienta y sale un chorrito y lo baña. Y sale una mano y lo seca. No, sí. O sale un ventilador, lo seca. ¿Serio? Pero cuando la palabra dice que al Señor le pusieron esa esponja fue tomada de allá. Se cree, es lo más seguro que fue pasó, porque los romanos fueron una de las culturas más violentas, más salvajes. Ellos estaban comprometidos y pensando en causarle el mayor sufrimiento al que castigaban. Era para que todo el mundo tomara escarmiento, para que todo el mundo tuviera miedo de ellos. El que se equivocaba la pagaba caro. Entonces el Señor Jesucristo no la tuvo. Cuando Él dijo, tengo sed, le pasaron esa esponja para humedecer sus labios. Fíjese todo lo que el Señor hizo por todos nosotros. Luego dio una palabra de triunfo. Dijo, consumado es. Esa palabra es una palabra griega que se pronuncia tetelestai. El Señor Jesucristo dijo tetelestai. En esa época se hablaba griego también. Y dio también una palabra de seguridad. En tus manos entrego mi espíritu. Fíjese, todo lo que el Señor nos enseñó hasta el último momento. La seguridad suya, la seguridad de todo ser humano es Dios. No es tu plata, no es tu carro, no es tu conocimiento, no es tu salud, no es tu juventud, no es tu ingenio, es Dios. Es Dios. ¿A quién le puso el Señor su espíritu? En tus manos entrego mi espíritu. Tú y yo veremos todos los días al levantarnos y al acostarnos, Señor, en tus manos entrego mi espíritu, en tus manos pongo mi vida, en tus manos pongo mi hogar, en tus manos pongo mis hijos, en tus manos pongo mi esposa, en tus manos pongo mi familia. En seguridad que el Señor les va a recibir. Amén. Entonces, este consumado es que es donde yo quiero hacer un poquito de énfasis. Esta palabra se usaba en varias connotaciones de la vida en esa época. La hablaban los comerciantes, la hablaban los esclavos, la hablaba el mundo en general, porque era teletestai, tetelestai es la palabra correcta, tipifica pago es, no se debe nada, estamos a cuentas, se terminó el trabajo. Cuando le decían a un siervo, haga tal labor, cuando el siervo terminaba de hacer su labor, lo que le hubiera mandado hacer, él iba donde su patrón o donde su amo y le decía, tetelestai, cumplido, con toda la calidad, con todos los requerimientos, con toda la observancia que me dijo. También cuando alguien tenía una deuda a un prestamista y esa persona iba y cancelaba la deuda, él colocaba en un documento tetelestai, pagado completamente. No hay deuda, no hay nada que quejarme, no hay nada que reclamar porque se cumplió todos los requerimientos. Esa palabra es una gota en un mar de posibilidades, una palabra muy amplia que nosotros no hemos entendido todavía. No nos cabe en la mente el poder de esa palabra que el Señor Jesucristo dijo en ese momento. Quiero ahora que me acompañen al primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Me perdonen que el polen me tiene un poquito afectado. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Y dice así, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para que manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y Juan dice, en el libro de Apocalipsis 13:8 dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando yo analizo esta palabra, estas dos palabras, primera de Pedro 1:20 y Apocalipsis, da a entender de que el Señor
el Dios Padre y Todopoderoso, en algún momento de la historia de la creación, en algún momento de la eternidad, porque el Dios ha sido eterno, no tiene principio, no tiene fin, Él vio y vislumbró en ese momento la caída de la humanidad. Porque aquí nos está diciendo en Pedro que ya destinado desde antes de la fundación. O sea, cuando Dios vio lo que iba a pasar con Adán, cuando el Señor vio lo que iba a pasar con su gran creación, porque tú y yo somos la corona de la creación de Dios, el Señor dijo, ¿qué vamos a hacer? Y Jesucristo en ese momento se ofreció. Desde antes de que hubiera nacido Adán, antes de que Adán hubiera sido formado, antes de que la tierra hubiera sido elaborada, como decía la pastora, que el Señor tomó así con sus tres dedos el polvo para hacer la tierra, desde antes de todo eso, ya Jesucristo estaba preparado para ir a la cruz del Calvario. No lo digo yo, sino lo dice la Escritura. Ellos sabían de antemano, o Dios ya sabía, o la Escritura da a entender, o Dios nos quiere explicar, de que Él siempre nos ha amado, aún desde antes de habernos conocido. Usted me dice, pero ¿cómo va a ser posible eso? Cuando tú lees en el libro de Jeremías, dice el Señor, porque antes de que fueses formado yo ya te conocía, y antes de que nacieres ya te había dado un nombre. O sea, tú y yo fuimos conocidos por nuestro Padre. Antes de que nuestra madre y nuestro padre se hubieran juntado, Él ya tenía memoria de nosotros. Es cosas que la cabeza no nos cabe. Por eso es que la palabra dice que así como son más altos los cielos que la tierra, así es la mente del Señor. Son más altos los pensamientos de Dios. Dios tiene una mente infinita. La mente tuya y la mente mía es una mente limitada. Amén. Entonces, vemos que la palabra nos dice que desde que antes de que Adán fuese formado, ya Dios sabía lo que iba a suceder con la historia, ya Dios sabía lo que iba a pasar con el mundo, Dios ya sabía que a raíz de esa caída de Adán, toda la humanidad iba a quedar condenada a una separación eterna. Fácil hubiera sido para Dios no haber hecho nada, haberse quedado cruzado con los brazos. Pero Él enamora a ti y enamora a mí. ¿Y porque Él es bueno? Él decidió continuar con su plan, dándonos una oportunidad más. Fíjese cómo Dios nos ama. Por eso dice la Escritura en Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga salvación y vida eterna. Amén. Entonces, en la Biblia, después de la caída de Adán y Eva, vemos la historia de dos pueblos. Uno, el pueblo hebreo en cabeza de Abraham, Isaac y Jacob, pueblo que conoció a Dios y entretejieron sus historias de la mano de Dios. Ahí Dios se le empezó a manifestar al pueblo. Él empezó a entretejer su obra maestra. Él empezó a planificar todo, a hacer su mural, por decirlo así, para darnos la redención. Y él empezó a darse a manifestar al pueblo hebreo a través de Abraham, Jacob, Isaac, para que luego nosotros entramos en la historia. El pueblo, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob fueron esclavizados por Egipto. Egipto tipifica los gentiles, nosotros. Fíjese desde dónde empezó el Señor a entretejernos. Desde mucho más atrás. Egipto tuvo a Israel subyugados por 440 años de esclavitud. Y luego de Egipto salieron en libertad, formaron su nación, pero por desobediencia del pueblo judío se levantó a Siria y llevó cautiva las 10 tribus del norte. Años más tarde se levantó Babilonia y llevó cautiva a las 2 tribus restantes del sur. Luego vino Persia, luego vino Grecia y por último vino Roma. Y bajo el imperio romano y la ley de Dios envía el Señor a su Hijo a rescatar la humanidad. Eso pasaron años, el Señor estaba haciendo un mural desde el principio, estaba haciendo su obra perfecta desde el principio hasta el final para que tú y yo podamos ver y poder decir con conocimiento propio lo que estábamos cantando hace unos momentos. Dios es bueno. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque Él no lo ha manifestado. Y te lo manifiesta todos los días de tu existencia, desde que te levantas hasta que te acuestas. Tú lo puedes ver. Porque tú puedes ser muy bueno en lo que quieras, pero si Dios te cierra las puertas, te vas a morir de hambre. Puedes tener el título que quieras, la habilidad que quieras, pero si Dios te cierra la puerta, te quita la gracia, hasta ahí llega tu suerte en esta tierra. Amén.
Entonces, tetelestai, consumado, es una palabra muy profunda. Lo que yo decía, es una palabra en un océano de lenguaje. Es un hecho, o sea, lo que Dios hizo es un hecho que se completó en tiempo perfecto, pero que tiene un efecto que dura para siempre en unos objetos pasivos que somos nosotros. Eso quiere decir tetelestai. Dios hizo su obra perfecta desde el principio, la consumó con Cristo Jesús cuando Él dijo tetelestai y se extendió para la humanidad, porque ya no hay más sacrificios. Ya no hay más sacrificios. Bastó un solo sacrificio, porque los sacrificios que se hacía antiguamente en el tabernáculo que se hizo en el desierto y en el templo que edificó Salomón, las personas tenían que llevar constantemente un sacrificio para la paga de sus pecados. Y eso era, ¿cómo hago para que ustedes me entiendan? Hay una figura comercial, sobre todo en los bancos, que cuando tú tienes una deuda y tú no las puedes cancelar, se te permite pagar los intereses mientras que tú tienes la capacidad de pagar la deuda, para que no te pasen en un proceso judicial y de embargo. Entonces te permiten pagar los intereses, pero la deuda sigue intacta. La deuda no rebaja. Tú lo que estás pagando son intereses, intereses e intereses. Eso era lo que se estaba haciendo con los sacrificios que hacían los sacerdotes en el templo. Pagar los intereses de nuestros pecados, más el pecado continúa vigente. Porque no había sacrificio, porque la sangre del cordero, de los machos cabríos y de los animales que eran sacrificados por el pecado de la humanidad en ese tiempo, lo que hacía era que tapaba el pecado, lo ocultaba más no lo borraba, o sea, no cancelaba la deuda. ¿Sí me estoy dando a entender? Era terrible. Porque la gente llevaba todos los días sacrificios y mataban un animal y mataban otro animal, pero simplemente estaba pagando intereses de su pecado. Su pecado seguía intacto, no les disminuía en nada. Y vivían 40, 60, 80 años llevando sacrificios y salieran endeudados con el pecado delante de Dios, porque no pudieron rebajar un solo pecado. Simplemente pagaron los intereses de su maldad. Amén. Entonces, la palabra tetelestai es una raíz griega que viene de la palabra teleos, que significa completar, llevar a cabo, llevarlo a su final en último acto para completar un proceso. Cuando el Señor dijo esa palabra tetelestai en la cruz del Calvario, esto fue una explosión cósmica, hermano. Por eso dice que la tierra tembló, que hubo un terremoto en la tierra. Fue tan poderoso lo que el Señor dijo en ese momento, tetelestai, que si usted lee en cualquiera de las otras versiones que tiene Mateo, Lucas y Marcos, en una de ellas dice que los sepulcros de los cristianos se abrieron y quedaron los cuerpos de los muertos expuestos a la luz del sol. Gente que había muerto 70, 80 y 100 años antes o más, fueron expuestos y quedaron ahí a la luz del sol. Pero ¿sabes qué pasó? Que al tercer día, cuando Jesucristo resucitó, ellos se levantaron también. Eran tantos los muertos, fueron tantas las tumbas que se abrieron, que quedaron expuestas, que los sepultureros no tuvieron tiempo de cerrarlas a todas. No tuvieron tiempo, estaban asombrados. O sea, ¿qué pasó aquí? Y lo más curioso fue que se abrieron las tumbas de los que habían muerto en la fe. Los que creían en Dios, los que creían en Cristo. No fueron los demás. Pero al tercer día, esas personas que sus tumbas se abrieron, se levantaron en vida nuevamente junto con Jesús. O sea, es terrible la palabra tetelestai. Nosotros no la entendemos, no la vislumbramos el poder de esa palabra. Y por eso es que muchas veces jugamos con la salvación y venimos a la iglesia, es como a jugar. No, hermano, lo que usted y yo nos salvamos de hubiéramos pasado por ese sacrificio donde está Cristo, no hemos pagado un solo pecado. Ninguno. Una mentirita piadosa no la hemos pagado. No había sido suficiente ni 500 vidas de cada uno para pagar todos los pecados. Nada más quedado cortitos. Eso es impresionante. Juan capítulo 17, versículo 4 nos dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y eso es lo que dice el Señor ahí. He acabado la obra que, por eso Jesús dijo, tetelestai, acabé la obra que me diste, acabé la obra para la cual me enviaste, acabé la obra por la cual tú me ordenaste venir aquí desde antes de la fundación del mundo. Cristo estaba en la cruz del Calvario dando reporte de lo que él había hecho, tetelestai.
Padre, hice todo lo que me pediste. Seguí las instrucciones, paso a paso, todo lo que me ordenaste, tetelestai. Es impresionante lo que pasó ese día en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, lo que era una sombra de Cristo pasó a ser una realidad. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, la gran mayoría, por no decirlo todo, es una sombra del Nuevo Testamento. Por eso es necesario que tú leas el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en la segunda carta de Timoteo que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. No se limite a leer el Nuevo Testamento. Sí, es muy bonito, vemos el sacrificio de Cristo, pero cuando tú vas al Antiguo Testamento vas a ver sombras de cosas que Cristo cumplió. Nos dice la palabra así. En el Antiguo Testamento, Moisés era la sombra del profeta perfecto que vendría a su tiempo. Moisés fue la sombra del profeta perfecto. Él hablaba con Dios cara a cara. Cuando Moisés hablaba con Dios, su rostro resplandecía. ¿Quién más hablaba con Dios sino Jesús? Que venía de él, que venía del cielo. En el Antiguo Testamento, Aarón era la sombra del sacerdote perfecto que se sentaría a la diestra del Padre. Nosotros pensamos que no eran simplemente hombres. No, no eran simplemente hombres. Eran hombres que Dios los usó como a usted o a mí para sacar su obra, para hacer su gran lienzo, para terminar toda su obra. Es importante el trabajo que hizo Moisés. Es importantísimo el trabajo que hizo Aarón. No fueron cualquiera más, o sea, no fueron simplemente instrumentos, no, ellos vinieron a darnos luz y mostrarnos lo que iba a venir y a lo que iba a suceder cuando Cristo llegara a la tierra. Nos estaba anunciando lo que Cristo iba a hacer. En el Antiguo Testamento, David fue la sombra del rey perfecto del universo que gobernaría por toda la eternidad. Por eso el Señor dijo que David era el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y estamos hablando de hombres comunes y corrientes. No tenían nada extraordinario. Simplemente decidieron negarse a hacer su voluntad por hacer la voluntad del rey. Pero el Señor está buscando más Moiséses, más Aarones y más David en estos tiempos. Gente que quiera dejarse usar por Dios. Gente que quiera apartarse del pecado y quiera cederle la voluntad, sus sueños, sus propósitos a las manos de Dios. El Señor sigue buscando hombres y mujeres así. Y seguirá buscando, dándonos la oportunidad. Pero muchas veces no queremos porque tenemos otras prioridades. Primero están las vacaciones, primero está el parque, primero está la cama, primero está el fútbol. Y si a cada tiempo leemos la Biblia. No, tenemos que aprender a darle a Dios el primer lugar porque Él lo dio todo. Y si tú no lees la Biblia todos los días y si tú no oras, no buscas la presencia de Dios, no vas a pasar jamás de ese nivel. Que Dios es bueno. Y tenemos que pasar de ese nivel a poder testificar y vivir lo bueno que es Dios para la humanidad. Lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Amén. Los sacerdotes usaban la palabra tetelestai después de revisar el cordero. Para la ofrenda decían tetelestai. Llegaba el hombre, la mujer, con su ofrenda para el sacrificio y el sacerdote la cogía. Miraba el cordero, le miraba el pelaje, le miraba las orejas, los ojos, la volteaba para arriba, para abajo, que el animal fuera perfecto, que no tuviera tacha, que no tuviera mancha, que no tuviera ni un piche, como decimos nosotros en Colombia. Un piche es una lagaña, si no saben. Un piche que es una lagaña. El animal tiene que ser perfecto. ¿Y sabe qué me dice la Escritura? Primera de Pedro 1:19. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso fue que Él pudo gritar desde la cruz del Calvario, tetelestai, porque Él fue puro, santo, perfecto, sin mancha, sin error, sin falla. Nadie más lo ha podido hacer. Analicemos la profundidad de esa palabra. Cristo como cordero y Cristo como sacerdote. Impresionante. Él mismo fue la víctima, pero Él también fue al mismo tiempo el sacerdote. Él mismo se ofreció a sí mismo para presentarse al Padre.
Una cosa impresionante. Y nosotros tenemos que salir de ese nivel tan bajo que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero eso es mucho más grande de lo que usted y yo podamos imaginar. Imagínense que Dios dice, la palabra dice que Él llama a todas las estrellas por su nombre y todas se reportan. Y son trillones de millones. ¿Y se acuerda de usted? ¿Y sabe cuántos cabellos perdió anoche sobre su almohada? Y le tengo más. ¿Sabe qué estás pensando ahorita? ¿Sabe qué tienes en tu corazón? ¿Y sabes qué? Él sabe si le estás creyendo o no le estás creyendo a la palabra. Él lo sabe. Amén. Cuando los comerciantes hacían una transacción y la transacción era terminada, decían también tetelestai. Como cuando usted compra un televisor aquí y paga de contado, le decían en esa época tetelestai. No me debe nada, no te debo nada, llévate tu televisor. Deuda en cero. La ira, la ira de Dios, ese día cuando el Señor dijo tetelestai, eso me encantó muchísimo. Ese día la ira de Dios y la misericordia de Dios se abrazaron. La ira de Dios demandando el justo pago por la desviación y la maldad y la depravación de la raza humana, pero también la gracia de Dios a través de Cristo para decirle yo pago. Porque Dios tenía derecho de reclamar el pago de su afrenta que le habíamos hecho nosotros. Pero ese día cuando Jesús dijo tetelestai, se abrazaron la ira de Dios y se abrazó la gracia de Dios. O sea, todo lo ha hecho Dios. Todo lo hizo Dios por amor a ti y por amor a mí. Entonces Dios no es solamente bueno. Dios es excelente, Dios es poderoso. Te ha demostrado a ti, me ha demostrado a mí cuánto nos ama y nos sigue amando y nos seguirá amando y nos va a seguir ayudando siempre y cuando tú te aconductes, siempre y cuando tú le creas y siempre y cuando tú le honres con tu manera de vivir. La ira de Dios demandaba el pago debido a Dios por el pecado moral y la depravación del hombre, pero la misericordia de Dios en Cristo ofreciendo para dar dicho pago. Impresionante lo que pasó ese día en la cruz del Calvario. Lo que pasó hoy hace 2000 años. Impresionante cómo cambió, cómo transicionó y cómo transformó la vida de la humanidad. Porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos. De aquí no se salvaba nadie. Ni Victoria, que es la más pequeñita. Tiene como un mes de nacida. Todos. Dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fíjese todo lo que hizo el Señor. Salmos capítulo 22, 6. Libro de los Salmos capítulo 22, 6. Dice, estas son palabras de Cristo, mas yo gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esa palabra gusano en hebreo hace referencia a un insecto que traducido quiere decir tola. Este insecto, póngame atención a lo que voy a decir, este insecto era usado en esa época para tinturar o para teñir las prendas que usaba la gente. Cogían los insectos y los aplastaban contra el paño para cambiarle el color. Porque eso era lo que había, eso era lo más moderno. Eso era lo que ellos, hasta ahí les llegó el conocimiento. Cuando Jesús dice aquí, mas yo gusano y no hombre, o yo oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, literalmente Dios cogió al Hijo y lo aplastó contra la cruz. Por eso es que Él derramó hasta la última gota de su sangre, para teñir nuestro pecado. No fue cualquier cosa lo que le pasó a Cristo. A ese insecto cogían y lo aplastaban para sacar lo mejor de él, esa tintura, para cambiar esa prenda de ropa. Pues eso fue lo que hizo Jesús. Él permitió que fuera aplastado por el Padre en la cruz del Calvario para cambiarnos la imagen. Para salir de la inmundicia, pasar a la santidad. Para salir del oprobio, a pasar a la santidad. En el libro de Isaías 53, 10, Isaías 53, 10 nos dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya
puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano. Jesús fue a la cruz del Calvario porque él espera ver linaje. ¿Sabe cuál es el linaje de Jesús? Usted y yo. Él espera que algún día estemos delante de su presencia y le vamos a decir, Señor, gracias porque estamos aquí en tu casa, porque Él prometió. Dijo, les conviene que yo me vaya, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y me iré adelante y os prepararé morada. Él está esperando que tú y yo camines de tal manera que para cuando tú llegues, Él te entregue las llaves de su morada. Mira, esta es la morada de tu casa, Moisés. Esta es la casa, esta es la morada, esta es la llave de la morada tuya, Miller. Esta es la morada de la casa tuya, Edward. Eso es lo que el Señor está haciendo. Con ese plan se fue. Con ese plan partió de aquí para tenernos allá, cerca de Él. Amén. Impresionante lo que pasó. Consumado es, tetelestasio, consumado es un término, quiere decir que Él terminó con los sacrificios que no calmaban la conciencia del pecador. La gente iba y llevaba un sacrificio, un animal, un cordero, un buey, y lo mataban, pero su conciencia seguía acusada. Su conciencia seguía acusando lo que había hecho. A eso es que yo le estaba haciendo referencia, que simplemente estaban pagando ahora intereses por su pecado. Pero con Cristo no pasa así. Cuando tú llegas a la cruz del Calvario y le dices, Señor, perdóname porque yo mentí, tú sabes que Él te perdona. Porque ¿sabe qué te va a decir Él? Tetelestai, no me debes nada. Señor, perdóname porque le fui infiel a mi esposa. ¿Sabe qué te va a decir? Tetelestai, no me debes nada. No es licencia para pecar. No es licencia para seguir haciendo lo indebido. No es licencia para volvernos, como dice la Escritura, como el perro a su vómito. Sino es para tener conciencia del peso, de la magnitud de la salvación que nos ha dado el Señor. Amén. Por eso es que en el tabernáculo que edificó Moisés y en el templo que edificó Salomón, dentro de esas áreas, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo, habían sillas. ¿Saben por qué? Porque el sacrificio ahora tenía que ser constante, continuo, las 24 horas del día. No paraba. Mientras que hubo el tabernáculo, todos los días sacrificaban animales. Tarde y mañana y noche, tarde y mañana, pagando los intereses de los pecados. Cuando se construyó el templo, fue lo mismo. Proficia lo que hizo Jesucristo. Hebreos 1:13. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustentaba todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. O sea, si no me han entendido, el sacrificio que hizo Jesús fue para toda la eternidad. Ya no hay más sacrificios. Por eso es que Él fue y se sentó y dijo, ya no hay nada más que hacer de telestasis. Todo fue hecho. Todo fue consumado. Tengo todo el poder. Por eso Él dijo, se me ha dado todo poder y toda gloria, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fue terrible lo que hizo el Señor. Ya no hay más sacrificios. Ya lo que nos queda es simplemente obedecer y caminar. Creer. Ya no vamos a seguir saliendo aquí, no, Dios es bueno, no, Dios es maravilloso, mi Dios es poderoso, Dios sí me ama, Dios dio hasta la última gota de su sangre por mí, yo soy valioso, soy importante, soy su hija, soy su hijo, yo soy linaje de Dios. Usted tiene que salir esta mañana pensando así. Y obviamente que Él tuvo que pagar ese precio. Dice en Génesis 3:15, y pondréme enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente es tuya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañán. El Señor Jesucristo fue herido, pero el Señor con esa herida que sufrió le aplastó la cabeza a Satanás. ¿Qué le estoy diciendo? Satanás ya no tiene base legal, no tiene asidero, no tiene autoridad sobre sus vidas. La única autoridad que tiene Él, la única base legal, el único asidero que tiene Él es cuando tú y yo pecamos. Porque el Señor ya pagó todo. Si tú abres una puerta, es que Satanás viene y te agarra. Porque ya la deuda tuya
fue pagada, fue consumado. Tetelestai, dijo Cristo. De aquí para allá, si usted no quiere que su vida se amargue, camine en santidad. No le dé autoridad a Satanás más de la que Dios le permitió tener, que es estar bajo la planta de nuestros pies. Si usted camina en santidad, dice la Escritura, que los demonios estarán bajo la planta de nuestros pies. Cuídese de pecar, cuidémonos de pecar, caminemos, reconozcamos lo que Jesús de Nazaret hizo hoy hace más de 2000 años. Y grite conmigo, Tetelestai, no le debo a nadie, no le debo a Dios, no le debo a nada. Mire lo que nos dice en el libro, la carta a Colosenses capítulo 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero es que Satanás no tiene ninguna autoridad sobre tu vida. Él no tiene más autoridad de la que tú le das. No puede tener más autoridad de la que tú le permitas tener. Por eso, acondúctate. Cierra puertas. Ajústate, dice la palabra de Dios, que el camino de la vida es angosto. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que ajustar. Soltar cargas, soltar maletas, soltar odios, soltar venganzas, soltar malas amistades, porque por ahí no vas a poder entrar. Ese es el camino de la salvación. Cristo le tocó despojarse de todo por nosotros. ¿Cómo no te vas a despojar tú del alcohol? ¿Cómo no te vas a despojar tú de la pornografía? ¿Cómo no te puedes tú despojar del odio, de la rabia, de la falta de perdón? Si él se despojó de su santidad, se despojó de su deidad, de su gloria, de su majestad, se despojó por ti y por mí. Mire todo lo que hizo Cristo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Nos dice la Escritura, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús, cuando dijo Tetelestai, deshizo todas las obras, todos los planes, todas las artimañas que Satanás tenía contra usted y contra mí. Todas. Él no tiene autoridad más de la que tú le des, más de la que tú le entregues, más de la que tú le cedas. Él no tiene autoridad sobre tu vida, no tiene autoridad sobre tus hijos, no tiene autoridad sobre tu salud, no tiene autoridad sobre nada. La autoridad que él tiene es la que tú le das. Por eso tú tienes que congregarte, por eso es que tú tienes que leer la Biblia, por eso es que tú tienes que correr a la cruz del Calvario todos los días. Señor, ayúdame, levántame, protégeme. Por eso nos dice la palabra de Dios que debemos estar orando en todo tiempo y en todo lugar, con toda oración y con toda súplica, y velando en ello en el Espíritu. Otra palabra dice en otra parte que oremos sin cesar. Eso nos hace estar en la posición correcta. Cuando tú y yo estamos orando sin cesar, estamos a los pies de Cristo. Ese es el lugar más seguro y más grande para el ser humano. Estar a los pies de Cristo. Estoy hablando espiritualmente. A los pies de Cristo usted está, mire, ganado, hermano. Porque la túnica del Maestro nos cubre. La túnica del Nazareno te cubre y el enemigo no te puede acercar ni te puede tocar. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese lo que es el Señor. No hay ninguna condenación. Cuando Él dijo Tetelestai en la cruz del Calvario, no hay condenación. Ya no tiene nada por qué acusarse Satanás delante del Señor. No tiene nada. Él te va a acusar si tú pecas, Él te va a acusar si tú caes, Él te va a acusar si tú haces lo indebido. Mientras que tú no hagas lo indebido, no tiene argumento, no tiene dónde aferrarse, no tiene cómo atacarte. Eso va a suceder solamente si tú le abres la puerta. Tenemos que tener en cuenta, Cristo no pagó una fianza, Él pagó fue tu deuda. Diferente pagar una fianza para que tú salgas luego a responder por un cargo a que te paguen la deuda y salir de una vez libres. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 2 versículo 14-15 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
hasta la muerte se la arrebató el Señor Jesucristo. Porque al momento en que Él resucitó al tercer día, le quitó el poder de la muerte que tenía Satanás en su mano. Por eso es que los que nos bautizamos y lo confesamos y caminamos conforme a su propósito, lo que dice la Escritura, nos levantaremos para vida eterna. Por eso es importante el bautizo. El bautismo no es imposición de hombres. El bautismo fue imposición de Dios. Y se hace a una edad en la cual el hombre es consciente del paso que va a dar. Un niño de 3 meses consciente de qué? De nada. Pero es que necesitamos entender qué tipifica el bautismo. Amén. Ya voy terminando. Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 14. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Cogió nuestros pecados, de todos y cada uno. Adulteró, fornicó, robó, mató. La llevó a la cruz del Calvario. Nos libró a todos, hermano. El pecado suyo, el pecado mío está clavado en la cruz del Calvario. Su falla, su error, su equivocación, su desastre, el Señor lo dejó clavado en la cruz del Calvario. No le debes nada a él. Tetelestai, estás a paz conmigo. Y cuando él abrió sus brazos, estaba abrazando a toda la humanidad. Cuando el Señor dijo Tetelestai, no solamente hubo un terremoto aquí en la tierra, sino que todo el universo se estremeció. Porque ese día el imperio de Satanás cayó. Ese día el imperio de Satanás fue derribado, fue derrotado. Por eso es que él le quitó toda potestad y toda autoridad y toda base legal. Entonces Tetelestai no es un final. Tetelestai es el principio de la gracia también. Porque fue el final de nuestra deuda y es el inicio de la gracia caminando con Cristo. Una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo destino. Porque nuestro destino era el infierno. El infierno no fue preparado para nosotros. El infierno fue preparado para Satanás y sus demonios. Pero por causa de nuestro pecado, de la perversión y hasta donde ha llegado el ser humano, allá los está mandando. Entonces, ¿por qué la cruz fue necesaria de esta manera? Porque la humanidad quedó un día en un pecado con la caída de Adán y la depravación y corrupción radical. Por eso fue que el Señor le tocó acabar con toda la humanidad con el diluvio. Porque entre más pasa el tiempo, más se va corrompiendo el hombre. ¿Ustedes no han notado cómo fue nuestra infancia? No había tanta corrupción, no había tanta maldad. ¿Qué van a tener que ver nuestros nietos? Yo ni me lo imagino. Por eso es que el Señor dice que en los tiempos posteriores acortará los tiempos por amor a los que le siguen. ¿Usted no nota que el tiempo está pasando más rápido? Es impresionante. Ya mañana empezamos el 4.º mes de este año. ¿Y qué hace que estábamos comiendo pavo? Por ahí más de uno. Todavía iruta pavo. No lo han casado a digerir y ya viene otra vez el pavo. Porque comemos pavo. Tremendo. La traición de Adán contra Dios fue una traición cósmica. Cayó el universo entero. El universo se envejece y se deteriora todos los días. Fíjese, la traición que cometió Adán en el Edén fue terrible. Fue una traición cósmica. Por eso que todo, dice la palabra de Dios, que la creación entera gime a la manifestación de los hijos de Dios. Porque Adán hizo una cosa terrible. Por eso es que las estrellas estaban diseñadas para ser eternas. Y por eso es que se envejecen. Por eso es que la tierra se está envejeciendo. Por eso es que hasta nosotros nos envejecemos. Nacimos ya hasta con enfermedades. No, eso fue por causa del pecado de la humanidad. El sacrificio de Cristo calmó la ira de Dios, pero también nos libró de la culpa de nuestros pecados, de nuestros homicidios, de nuestros abortos, de nuestros abandones, de todo. Fue impresionante cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, Tetelestai. Dijo, a cuenta a todo el mundo, pagué por todos. Están a paz con mi Padre.
tercer día se levantó en victoria, acabando de derrotar a Satanás, arrebatándole el imperio de la muerte. ¿Qué le estoy diciendo? Que si tú crees en Jesús de San Nazaret y tú continúas caminando como vienes, te vas a levantar en victoria algún día de la muerte. Por eso es que la palabra nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Porque Jesús dice, ¿dónde está? Eso está en 1 Corintios 15:55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ni la muerte nos va a detener. Si seguimos caminando. Si la muerte no pudo detener a Jesús de Nazaret, tampoco Él te va a detener a ti, ni me va a detener a mí. Gloria a Dios, aleluya. Mis amados, por eso cuida tu salvación. Y si eres creyente, y si no eres creyente, acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si eres creyente, sigue caminando, sigue peleando la buena batalla de la fe. Pero si no eres creyente, hoy puede ser el día de decirle, Señor, te acepto como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Hoy es el día. Si hay alguno aquí que quiera hacer la oración de fe, si hay alguno que quiera que haya entendido esta palabra y quiere decirle, Señor, toma las riendas de mi vida de aquí para adelante, lo invito a que pase al frente para orar por usted.